Dios bendiga a todos los hermanos, los amigos. Este es un video más de su centro de formación y entrenamiento espiritual. Les habla su servidor Ricardo Cárdenas. En el día de hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes una palabra. En el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, voy a leer algunos versículos. Ezequiel capítulo 37 dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. En esta mañana estaba recordando cuando era un niño en el barrio en el que me crié, en el que crecí. Había un compañero, un niño de la cuadra también, casi de la misma edad mía. Este niño yo lo recuerdo con mucha tristeza, porque era un niño que era maltratado por su madre. Su madre lo maltrataba de palabras, de hechos, lo golpeaba, le hacía tantas cosas a este niño. Recuerdo una ocasión que me dolió tanto porque este niño estaba llorando y él decía, siendo apenas unos niños nosotros, y este niño lloraba y decía: es que mi mamá no me quiere. Cuando veo salir esta mujer sale y comienza a llamarlo por su nombre y a decirle una cantidad de improperios, una cantidad de groserías, de vulgaridades a este niño, y empieza a lanzarle piedras, empieza a lanzarle lo que habían en su camino. Y era un niño, estoy hablando de un niño de apenas unos 10 años o 9 años tal vez, y comenzaba a decirle una cantidad de cosas y a maldecirlo de una manera y de una forma en la cual yo creo que ninguna persona podría referirse muchas veces y difícilmente a un enemigo, pero esa mujer lo hacía con su hijo. Comenzaba a maldecirlo y a decirle una cantidad de cosas, y empezaba a decirle: es que usted va a ser un vago, usted va a ser es un callejero, va a ser un vicioso, va a ser alguien, el día menos pensado lo van a matar en cualquier calle por vicioso, por una cantidad de cosas. Pero este niño todavía no sabía lo que era el vicio, todavía no sabía lo que eran aquellas cosas. Era un niño de la cuadra, un niño de algunos 10 años, pero esta mujer lo trataba de la peor manera. Recuerdo que me daba mucha tristeza escuchar a este niño llorando. Pues fueron pasando los días, fueron pasando los años, y este niño se convirtió en un adolescente, y efectivamente se convirtió en lo que aquella madre decía de este niño. Aquel niño comenzó a probar las drogas, comenzó a adueñarse de cosas que no eran suyas, a tomar cosas ajenas, comenzó a robar y comenzó a hacer una y otra cosa, hasta que empezó a caer en las correccionales. Fue llevado por algunos años a las correccionales, hasta que el día cuando ya fue un adulto cometió un delito y ya fue llevado a la cárcel. Estuvo en la cárcel entrando y saliendo muchas veces, hasta que el día menos pensado le quitaron la vida en una calle. Estoy hablando de la ciudad de Bucaramanga, en el norte de la ciudad, en un lugar llamado Tres Esquinas. Le quitaron la vida a este muchacho, y dicen algunos de los testigos de la muerte de este joven que mientras este muchacho moría, él lloraba, pero no era por las heridas que le habían causado, sino que él lloraba llamando a su mamá y diciendo que quería a su mamá, que la amaba mucho. Este muchacho murió allí, en una calle, de alguna manera, por causa de las palabras de su mamá, por causa de las palabras que aquella mujer, que de una manera directa o indirecta, maldijeron la vida de aquel muchacho. Así terminó la vida de este muchacho, que lo recuerdo y me da mucha tristeza al recordarlo, porque pudo haber sido un doctor, pudo haber sido un abogado, pudo haber sido una persona de bien, pero terminó mal a causa de las palabras que su propia madre lanzara sobre él. Tal vez hay gente que no entiende y no comprende el poder que tienen las palabras sobre la vida de alguien, pero eso es lo que yo quiero compartir en esta hora. Quiero compartir en esta hora este mensaje de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Dice que el Señor trajo a Ezequiel y le mostró un valle lleno de huesos secos. Era un valle donde los huesos estaban secos en gran manera. No había allí vida, no habría oportunidad de vida en aquellos huesos. Tal vez en este momento algunas de las personas que están viendo este video puedan ver su vida y puedan decir: estoy en una situación tan mala, estoy pasando un momento tan difícil, que mi vida tal vez es como ese valle de huesos secos.
donde no encuentro salida, donde no encuentro oportunidad, donde no veo oportunidad para mis hijos, donde no veo oportunidad para mi hogar, no veo oportunidad para mi familia, no veo oportunidad aún para mí mismo. Tal vez alguien podría estar diciendo en este momento, ese era el valle de los huesos secos que Dios le mostró a Ezequiel. Pero quiero decirte y quiero darte una buena noticia. Si tal vez tú estás viendo tu vida en este momento y te ves en ese lugar y te ves en esa condición, te tengo una buena noticia, es que Dios te está permitiendo ver cuál es tu vida, qué es el resultado de tu vida, lo que estás viviendo. Es porque Dios las va a cambiar, es porque Dios quiere cambiar esa situación, es porque Dios quiere cambiar eso que tú estás viviendo, eso que por lo cual tú estás pasando. Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere convertir en algo diferente. Es que Dios va a empezar a obrar. Si tú estás reconociendo tal vez que tu situación no es la mejor, si tú estás reconociendo tal vez que no estás tan cerca de Dios, si tú estás reconociendo tal vez que tu vida es un fracaso, que has fracasado como padre, que has fracasado como madre, como esposo, como esposa, que has fracasado como ser humano, entonces ese es el mejor panorama que tal vez alguien que se ha equivocado pueda tener. El momento en el que está reconociendo su necesidad, el momento en el que está reconociendo que no hay nada que hacer por su vida y que simplemente acercándose a Dios, Dios podrá hacer algo por su vida. Ese es el mejor escenario que tal vez una persona que ha fracasado pueda tener en este momento. Eso quiere decir que Dios te está llamando en esta hora, que Dios te está diciendo que ese valle de huesos secos, Dios puede darle vida. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sería que el hombre sabía más que Dios si vivirían o no? Yo creo que Dios sabe todas las cosas. Simplemente le estaba preguntando a Ezequiel, ¿qué crees que va a pasar con este valle de huesos secos? Y Dios te está preguntando en esta hora, ¿qué crees que puede pasar con tu vida? ¿Qué crees que puede pasar con lo que estás atravesando? ¿Qué crees que puede pasar con tus hijos, con tu esposo, con tu hogar, con tu familia, con la gente que está a tu alrededor? ¿Qué crees que puede pasar contigo? A ti que te han dicho que vas a morir, a ti que te han pronosticado alguna enfermedad grave, ¿qué crees que pasará con esa enfermedad? ¿Qué crees que pasará con tu vida? El Señor te está preguntando en esta hora, porque es que Dios necesita de hombres y de mujeres que le crean a Él. Dios te está preguntando qué crees, y este hombre lo único que tiende a responderle, Ezequiel le dice a Dios, Señor, solamente tú lo sabes. Hay gente que dice, pues Dios sabrá qué hace conmigo, pues Dios sabrá qué es lo que va a hacer conmigo, pero esa no es la actitud que debemos tomar. Dios le pregunta, ¿qué crees? Dios te está preguntando qué es lo que tú crees en este momento que puede pasar. La actitud no es de decir, pues Dios sabrá lo que hace conmigo, no. Dios le dice a este hombre, comienza a profetizar, comienza a hablar, comienza a declarar una palabra. En el verso 4 dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios quiere que tú empieces a profetizar sobre tu vida. Dios quiere que tú empieces a profetizar sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tus hijos, sobre tus hijas, aún sobre tu propia vida. Dios quiere que tú empieces a profetizar y a declarar una palabra y a decirle a la situación la cual tú estás pasando que cambie, que va a cambiar. Dios quiere que tú empieces a declarar una palabra de prosperidad, de abundancia, una palabra de triunfo, una palabra de victoria. Dios quiere que tú empieces a hablar una palabra. La gente dice, no, pues que Dios haga lo que quiera hacer. No, no se trata de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer muchas cosas, pero Dios necesita un hombre, Dios necesita una mujer, Dios necesita una persona que crea en su palabra. Cuando Jesús estuvo predicando su palabra, dice que en su tierra no pudo hacer muchos milagros, simplemente porque la gente no le creyó. Pero a los lugares donde Jesús fue y encontró a un hombre como Bartimeo, que comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, entonces Dios lo sanó. Donde quiera que Dios encontró un hombre y una mujer que vinieron a Él y le dijeron, Señor, yo no puedo hacer nada con mi vida, pero tú puedes cambiarla, entonces Dios pudo obrar milagros, entonces Dios pudo obrar sanidades, entonces Dios pudo hacer cosas maravillosas
maravillosas en la vida de aquellos hombres. Yo quiero decirte algo, Dios puede cambiar nuestra situación, sea cual sea, una situación económicamente difícil, familiarmente difícil, Dios la puede cambiar si tú empiezas como hijo de Dios, como hija de Dios, a declarar una palabra profética, a declarar de que esas cosas van a cambiar, de que la situación va a cambiar. Dios necesita de hombres y mujeres que se levanten, que le crean a su palabra. Entonces Dios va a empezar a hacer milagros, entonces Dios va a empezar a manifestarse. Cuando los discípulos estaban en la barca, y dice que Jesús estaba durmiendo allí con ellos y se quedó dormido, y vino la tempestad y ellos se asustaron, y la tempestad trataba de ahogarlos, y ellos estaban ahogándose prácticamente porque amenazaba el mar con hundir aquella barca. Entonces estos hombres se apresuraron a gritar y se turbaron en su corazón, y entonces llamaron al maestro y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de que vamos a morir? ¿Usted por qué no se pone pilas a hacer algo? En otras palabras le estaban diciendo. Entonces el Señor se levanta y dice que reprende los vientos y reprende la mar, y dice que se hizo grande bonanza, pero luego miró a los discípulos y les dijo: hombres de poca fe. Pero ¿sabe por qué los llamaba hombres de poca fe? Porque ellos no fueron capaces de levantarse, ellos no fueron capaces de reprender los vientos y de reprender el mar, y entonces hubiera sucedido lo mismo que sucedió cuando Jesús los reprendió. Entonces hubiera hecho grande bonanza. Y el Señor te dice en esta hora, tú que me estás oyendo a través de este video, declara palabras proféticas sobre tu vida, declara palabras proféticas sobre tu familia. Conviértete en el profeta de tu casa, conviértete en el profeta de tu hijo, conviértete en el profeta de tu hija, conviértete en el profeta de tu esposo, de tu hogar, de tu familia. Empieza a profetizar, empieza a declarar que las situaciones van a cambiar, que tu hijo va a salir de la droga, que tu hijo va a salir del alcoholismo, que tu esposo va a cambiar, que tu familia va a cambiar, que esa empresa que tienes, que está a punto de sucumbir, a punto de llegar a la ruina, a la miseria, va a cambiar. Empieza a profetizar sobre tu empresa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus hijos. Conviértete en el profeta de tu propia casa, de tu propio destino. Empieza a profetizar prosperidad, abundancia, y aquellas cosas van a venir cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que puede creerle a Dios. Empieza a profetizar. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que la fe, Él llama las cosas que no son como si fueran. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Tal vez tu hijo, tal vez tu hija no está en la mejor situación, tal vez tu vida espiritual no está en la mejor situación, tal vez tu hogar no está en la mejor situación, pero empieza a profetizar sobre ello. Empieza a declarar de que tu hogar tiene solución, empieza a declarar de que tu hijo tiene solución, de que tu hija tiene solución, de que tu familia, de que tu hogar, de que tu empresa tiene solución, que no vas a ir a la ruina, que no vas a ir a la miseria, que las cosas en tu ciudad, que las cosas en tu pueblo, que las cosas en tu país van a cambiar. Empieza a declarar una palabra profética, empieza a declarar una palabra de bendición sobre todo lo que te rodea, y vas a ver cómo las cosas van a comenzar a cambiar. Dios le dice al profeta, le dice: profetiza, hijo de hombre. Empieza a profetizar, empieza a declarar bendición. Yo quiero decirte en esta hora, empieza a profetizar alrededor tuyo, empieza a profetizar sobre las cosas que te están pasando, empieza a declarar palabras de bendición, empieza a declarar palabras de prosperidad, empieza a declarar palabras de abundancia. Cuando tú empieces a declararlo, cuando tú empieces a hablarlo, entonces las cosas van a comenzar a suceder. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, el capítulo 10, el verso 12, que un ángel del Señor vino y le dijo, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un ángel del Señor vino a Daniel a causa de las palabras que él había declarado. Si nosotros podemos traer ángeles de Dios a nuestra vida a causa de nuestras palabras, también podemos traer los ángeles del infierno y las cosas del infierno sobre la vida de nuestras vidas, sobre la vida de nuestros familiares, sobre nuestra propia vida, sobre nuestra economía. Podemos traer los mismos ángeles del infierno, la miseria, la desgracia, la ruina, podemos atraerlos hacia nosotros a causa de nuestras palabras. Daniel atrajo los ángeles de Dios a causa de sus palabras.
ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que dices. No maldigas a tus hijos, no maldigas a tu familia. Oí de una mujer que todos los días se levanta, todos los días empieza a decir: qué maldición, qué desgracia. Mientras los hijos de los demás tienen carros, tienen motos, tienen buenos trabajos, mis hijos, véalos ahí, no hacen nada, son unos vagos, son unos miserables, no tienen trabajo, no tienen prosperidad, no tienen ni una miserable bicicleta, ahí están arruinados. Qué desgracia la mía, dice aquella mujer. ¿Sabe algo? Está maldiciendo sus hijos, está maldiciendo sus generaciones, está maldiciendo sus nietos, está maldiciendo su casa, porque hay gente que habla de esa manera, porque no ha entendido, porque no ha comprendido que tú eres en tu casa el profeta de tu propio destino, que tú eres el profeta de tus hijos, que tú eres el profeta de tu casa. Por eso, mujer, hombre, varón que me estás oyendo, deja de lanzar palabras de maldición, de ruina, de miseria, de desgracia sobre tu familia, sobre tu casa. Empieza a bendecir tus hijos. Si no has hablado bien de tus hijos, empieza a decirle a Dios: Señor, perdóname, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mi familia. Hay mujeres maldiciendo a su esposo, le preguntan por su esposo y dicen: ese es un miserable borracho, ese es un mujeriego, ese es un desgraciado, ese es no sé qué, tantas cosas. Deja de maldecir ese hombre que tú escogiste como tu esposo, deja de maldecir esa mujer que tú escogiste como tu esposa, y empieza a declarar palabras de bendición. Empieza a declarar que ese hombre va a cambiar, que esa mujer va a cambiar, que será un camino de bendición, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar. Empieza a declarar cosas sobre tu familia, sobre tus hijos. Dice el verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Dice que hubo un temblor. Hubo un ruido en ese momento. Tal vez cuando tú empieces a profetizar sobre tus hijos, tal vez cuando tú empieces a profetizar sobre tu esposo o sobre tu esposa, las cosas se van a poner peor. ¿Sabes por qué? Simplemente está habiendo un ruido. Hay cosas que no quieren salir de ellos, hay cosas que no quieren salir de tu casa. Cuando tú has llamado la ruina sobre tu casa, cuando tú has llamado la ruina sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu familia, entonces esas cosas van a tratar de venir, no van a querer salir de ahí. Pero cuando tú empiezas todos los días a declarar una palabra profética de bendición, de prosperidad, el ruido que se va a hacer, tú vas a creer: no, esto está peor. Pero no te preocupes, simplemente hay un ruido porque hay algo que se está armando, hay algo que se está poniendo en su lugar. Cuando las cosas comienzan a ponerse en su lugar, entonces hay un ruido, entonces hay algo que se está trazando allí. Cuando un quiropráctico está cuadrándole los huesos a alguien, entonces los huesos de su hombro empiezan a traquear y alguien dice: ay, me lo partió, pero ya siente que puede mover su brazo. Simplemente ese ruido fue porque el hueso fue puesto en su lugar. Simplemente declara palabras de bendición. No importa si las cosas parecen empeorar, simplemente sigue declarando. Dice la Biblia que en algunas ocasiones, cuando Jesús empezó a echar fuera demonios de la gente se tiraba al piso y convulsionaba, empezaba a convulsionar. Alguien diría: este vino a orar por este muchacho, por esa muchacha, y mira, comenzó a convulsionar, estaba peor. No estaba peor. Había cosas dentro de él que se resistían a salir, pero Jesús lo reprendió, siguió orando, y entonces ese espíritu abandonó ese cuerpo. En el momento en el que tú comiences a profetizar sobre tu familia, sobre las cosas, aunque parezca que las cosas serán peores, tú sigues profetizando y las cosas se van a poner en el lugar donde deben ponerse. Dice el verso 7: y se juntaron cada hueso con su hueso. Cuando tú empiezas a profetizar sobre tus hijos, sobre tu hogar y sobre tu familia, entonces cada hueso se va a unir con su hueso. Este hueso no puede ir por aquí en la frente, ese hueso tiene que ir ahí. Entonces la asignación que Dios tiene para tu hijo va a venir sobre su vida. Lo que Dios destinó para su hijo va a venir sobre la vida de él. Bendice a tus hijos, bendice tu hogar, bendice tu familia, bendice tu vida, y la asignación que Dios te dio, el plan con el que Dios te creó, va a venir sobre tu vida. Va a empezar a unirse cada hueso con su hueso. Por eso bendice tus hijos, porque no sabes tal vez que tu hijo esté destinado para ser un hombre de Dios, tal vez un pastor, un evangelista, tal vez un cantante, o no todos son llamados a ser pastores. Tal vez muchos son llamados a ser alcaldes, a ser gobernadores, a ser ingenieros, a ser arquitectos, a ser hombres de bien para esta sociedad, para tu país, para el lugar donde te encuentres. Entonces empieza a declarar bendiciones sobre tus hijos, y entonces las cosas van a comenzar a suceder. Tus hijos van a comenzar a conectarse con la gente con la cual tienen que conectarse. Entonces se van a abrir puertas para tu hijo, se van a abrir puertas para tu esposo, se van a abrir puertas para tu esposa, para tu vida, para tu familia, para tu hogar.
para tu empresa, pero empieza a declarar. Cuando estés allí en el carro, no digas este bendito carro. Hay gente que comienza a maldecir el carro y a decir es que este carro no funciona. No maldiga las cosas que tiene, bendice las cosas que tiene, bendice lo que tiene, bendice la empresa que tiene. Si sales todas las mañanas a vender 10, 20 helados, bendice los helados que tiene. Si sales a vender una docena de medias, bendice esas medias. Si sales, cualquiera sea tu trabajo, bendícelo. Cualquiera sea la ocupación de tu esposo, de tus hijos, cualquiera sea tu ocupación, bendícelo, y las cosas van a comenzar a tomar el lugar. Hay gente que comenzó vendiendo medias en la calle y hoy en día tienen grandes almacenes y hoy en día tienen grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron a bendecir, porque comenzaron a profetizar. Hay gente que comenzó a profetizar sobre sus hijos que antes estaban en las drogas, que antes estaban en el alcohol, que antes simplemente tal vez no eran viciosos, tal vez no eran gente que hicieran cosas malas, tal vez no eran delincuentes, pero simplemente eran muchachos que no tenían futuro, pero comenzaron a declarar que sus hijos eran bendecidos y de repente se le abrieron puertas de trabajo, de repente empezaron a suceder cosas tremendas simplemente porque había un profeta en esa casa, porque había un hombre, una mujer que comenzó a declarar una palabra. Profetiza sobre su destino, profetiza sobre tu casa, conviértete en el profeta de tu casa y cosas tremendas van a comenzar a suceder cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que entiende que tú eres el profeta de tu casa. Empieza a declarar cosas sobre tu vida, sobre tu familia, y cosas tremendas van a comenzar a suceder. Recuerdo la historia de una mujer, tenía a su hija cuadraplégica. Lo único que ella medio podía mover era su cabecita. Era una niña que no podía mover sus brazos, sus manos, no podía mover sus pies por sí solos. Aquellos brazos, aquellas piernas eran sueltas, simplemente disueltas. Pero esa mujer comenzó a decir. Aquella niña tampoco hablaba, a veces balbuceaba algunas palabras, pero no hablaba bien. Y aquella mujer tomó su niña, empezó a profetizar sobre su niña, empezó a declarar sobre su niña y empezó a decir: mi niña ya camina sola, come sola y me dice mamá. Todos los días, todas las mañanas declaraba una palabra: mi niña ya camina sola, come sola y me dice mamá. Así durante 2 o 3 años declaraba todos los días esta palabra. Una vez llevó a su niña a la cocina, la puso allí, puso el plato de comida delante de ella y cuando le iba a dar de comer entonces sonó el teléfono. Aquella mujer salió a contestar el teléfono y habló por largo rato y entonces comenzó a sentir que alguien jalaba sus vestiduras, que alguien le jalaba el vestido, que alguien estaba jalando el vestido de aquella mujer. Entonces ella se asustó, dijo: pero ¿quién puede ser? Mi niña está allá, aquí no hay nadie más conmigo. Se asustó cuando escuchó la palabra, cuando escuchó que le dijeron mamá. Volteó a mirar, su niña estaba de pie, ya el plato lo tenía en su mano, había acabado su comida y le estaba diciendo mamá. Gracias a una mujer que había profetizado sobre su hija, que había declarado una palabra de bendición sobre su hija, hoy su niña estaba caminando, estaba comiendo sola y le estaba diciendo mamá. Era algo que no hacía simplemente porque hubo una mujer que creyó aquella palabra, porque hubo una mujer que creyó a lo que Dios tenía para ella. Empieza a profetizar sobre tus hijos, empieza a profetizar sobre tu futuro, empieza a profetizar sobre las cosas que Dios tiene para ti, empieza a profetizar sobre tu vida espiritual, empieza a profetizar sobre tu economía. Las cosas van a cambiar, la vida va a cambiar desde el momento en el que tú empieces a profetizar, en el momento en el que tú te levantes a profetizar. Levántate cada mañana y dale gracias a Dios y empieza a profetizar sobre tus hijos, sobre tu familia. Dice el libro de Job, del capítulo 8, el verso 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando hay hombres y mujeres que se levantan en la mañana y profetizan bendición y hablan bendición sobre sus vidas, sobre su familia, entonces la bendición los alcanzará. Dice que aunque tu postrer estado es pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque el presente estado que tú ves, aunque lo que tú ves simplemente es un valle de huesos secos, levántate y profetiza y declara una palabra de bendición y Dios va a cambiar esas cosas, porque entonces te convertirás en un profeta. Conviértete en el profeta de tu propio destino.
Conviértete en el profeta de tu propia casa. Yo quiero hacer una oración por ti. Tú que me has oído en esta hora. Quiero que nos unamos en oración y le digamos a Dios que nos ayude a convertirnos en el profeta de nuestra propia casa. Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos conviertas en los profetas de nuestra propia casa. En los hombres y mujeres que bendecimos, que no maldecimos. En los hombres y mujeres que declaramos palabras de bendición y no de maldición. Que la prosperidad venga sobre nosotros y sobre nuestros labios. Pasa el carbón encendido por nuestros labios para declarar palabras de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Así, hermanos, Dios les bendiga y nos veremos en otra ocasión. Bendiciones.